Entonces, el tema de hoy van a intervenir una serie de compañeros. Da gusto al único que no conocía personalmente, espero conocer hoy, está hablando con él, es Marcial. A los demás son compañeros, camaradas y sin embargo amigos, como decimos por ahí, ¿no? Y entonces parece que se trata de la memoria y sus políticas en España y Andalucía. Es una mesa redonda en la cual van a participar primero Marcial, Ángel del Río, Félix Ramos, José Luis Muga y Guillermo Ponce. La primera intervención es la del compañero Marcial Sánchez Mosquera, que es historiador de la Universidad de Sevilla y trabaja en la Fundación de Estudios Sindicales de Comisión sobre la Andalucía, ¿no? Y va a intervenir en torno a lo que es la memoria y las políticas, fundamentalmente las políticas de memoria en el conjunto del Estado. Cuando quieras. Bueno, si no hace falta, ¿no? Muchas gracias a la Federación Estatal y al Foro Andaluz por invitarme. Y bueno, mi papel es exponer básicamente cómo han transcurrido la memoria dominante y las políticas de memoria en España desde la transición a nuestros días. El proceso de transición política a la democracia en España concluye efectivamente con la recuperación del Estado de Derecho, pero es un proceso que está más pendiente de restablecer un marco mínimo de convivencia que de reparar efectivamente los agravios pasados. Es importante detenerse en las memorias dominantes que hay durante la dictadura. Diversos autores han tratado el tema y a grandes rasgos podemos considerar diferentes etapas y diferentes memorias dominantes. Efectivamente, durante la dictadura, en un primer momento, con los recuerdos de los hechos absolutamente recientes, pues bueno, y el Estado, con toda la maquinaria represiva puesta en marcha, impuso un discurso colectivo donde el conflicto bélico efectivamente se extendía y buscaba sus orígenes, pues bueno, en aquellos que pretendían destruir la esencia de España, etc. En los años 60 la memoria dio un cierto giro y después de unas homologaciones económicas y hasta cierto punto institucionales de la dictadura con el mundo occidental, se produjo un discurso más de una memoria de paz. Los que realizaron el golpe de Estado e iniciaron la guerra civil habrían en realidad pacificado España, ¿no? Esa amalgama de intereses que no terminaban nunca de conciliarse. Es un discurso de que la dictadura pacifica el país y lo desarrolla, siempre de la mano de lo que estaba pasando en los años 60 con las políticas desarrollistas, desarrollo económico, etc. Entonces comienza a caracterizarse el conflicto bélico como algo, como un fracaso colectivo, como una locura colectiva, donde efectivamente unos fueron más responsables que otros. Evidentemente podéis imaginar quiénes eran los más responsables que otros, pero bueno, se alude al término locura, que apunta efectivamente a una exención de responsabilidades por parte de todos. En este punto pues se llegó a la transición política, en el que se impone un desarrollo formal reformista, como sabéis, pero de contenido rupturista en el fondo con la Constitución de 1978. ¿No? En cuanto a la memoria, en ese proceso se decidió sustraer del debate político el recuerdo de la guerra, de la represión y de la dictadura. Y si es cierto que las élites de un signo y otro que hicieron la transición, que pactaron, no hicieron nada por recuperar ese pasado, por establecer un discurso reparador a favor de las víctimas y represaliados, tampoco lo es menos que la sociedad civil no realizó ningún impulso significativo al respecto. Hay que recordar cuán exiguas eran las asociaciones de expresos y qué marginales sus acciones. La ley de amnistía de 1977, votada de manera abrumadoramente mayoritaria por el Congreso de los Diputados, suponía la libertad y la exoneración del delito político, sea cual fuere su resultado, hasta 15 de diciembre de 1976 y ampliaba este marco hasta 15 de junio
del año siguiente para todos los actos de la misma naturaleza en los que además se apreciara un móvil de restablecimiento de las libertades públicas o reivindicación de las autonomías, decía el texto. También, al propio tiempo, se establecía efectivamente lo que es un punto final. Delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público con motivo u ocasión de investigación y persecución de los actos incluidos en esta ley amnistiados por la propia ley de 1967, así como los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas. Desde luego, efectivamente, por un lado amnistía y por otro lado no hay por qué no reconocerlo, un punto final. Un punto final, y veréis, luego hablamos en el debate qué intervenciones tuvo en el Congreso de los Diputados, quién se postula a favor, quién se postula en contra. La ley y los discursos efectivamente expusieron la idea de poner el contador de la historia a cero, ¿no? Prácticamente. Y establecer una reconciliación efectiva, era la intención, una reconciliación efectiva entre los españoles. Desde entonces los conceptos de reconciliación, consenso, sobre todo consenso, han pesado mucho en los discursos políticos, sobre todo cuando se aludía a la gran política y ante coyunturas especialmente difíciles como una crisis económica, el propio golpe de Estado, firma de tratados europeos, atentados terroristas, siempre se aludía, ¿no?, a una política de consenso. Y a partir de ahí se apunta un relato que en absoluto seguro que os suena lejano, de la transición española, la transición política española como modélica. Mientras el recuerdo de la guerra efectivamente permanecía presente y, según Paloma Aguilar, precisamente presente para mantenerse ausente del debate público y ofrecer campo abierto al nuevo mito fundacional de la nación, efectivamente, esta reconciliación. Pero una sociedad que consiguió establecer un espacio básico de convivencia democrática sobre el pilar de ese olvido consciente, es decir, del silencio, pensamos que se ha producido efectivamente un abuso de este olvido, como se demostraría más tarde, como se ha demostrado en los últimos años. El fracasado golpe de Estado de 1981 efectivamente reforzó todo lo que he venido diciendo hasta este momento. Y los gobiernos socialistas que presidiera Felipe González efectivamente no promovieron, sino al contrario, desalentaron siempre cualquier iniciativa conmemorativa acerca de los damnificados de la guerra y de la dictadura. Bien es cierto, y vuelvo a insistir, que la sociedad civil nunca articuló hasta ese momento o en ese momento un movimiento bastante sólido y extenso como para influir a este respecto. La sociedad española, la transición, se debatía entre dos realidades patentes: la pervivencia de una memoria doliente de la guerra civil y la conciencia de que no se había llevado a cabo una reconciliación oficial entre los dos bandos y sus herederos enfrentados en ella. El primer elemento se traducía efectivamente en precaución y miedo. Un miedo presente por la memoria de la guerra, pero también por el discurso represivo que caracterizó a la dictadura hasta el final, con un notable repunte de represión entre 1979 y 1973. Y la amenaza que siempre significaba un ejército y unas fuerzas del orden público que estaban ideológicamente prácticamente en 1939, aunque estuviera cronológicamente en los años 70. El segundo radicaba en el peligro efectivamente de fragmentación social, de reproducir las dos Españas. Con su heterodoxa pedagogía de represión y laminación de todo tipo de ideología disidente, lo que logró transmitir el franquismo a la sociedad fue el miedo a los desórdenes callejeros, la desconfianza en la propia capacidad para afrontar los problemas de forma civilizada e incluso el temor a la libertad propia y a la ajena. Las encuestas llevadas a cabo en 1966, 1975 y 1976 por el Instituto de Opinión Pública situaban como valor supremo para los españoles la paz sobre todo, incluso sobre la libertad, incluso sobre la democracia. Los informes de la Fundación Foessa, censurados por la propia dictadura, volvían a insistir que los españoles
lo esencial para ellos era la paz. La Ley de Reforma Política de 1976, que contó con la oposición de todos los partidos antifranquistas, todos los partidos y organizaciones antifranquistas, fue efectivamente refrendada con una gran participación y con un total apoyo por todos los electores, ¿no?, en ese momento. Como ha indicado Alberto Reis Tapia, la restauración democrática fue sumamente delicada y tolerante con los vestigios franquistas. El mandato popular fue claro, explícito y generoso. Libertad sin ira, ¿os acordáis, no? O sabéis al menos. Fue la canción del grupo Harcha, que en la campaña electoral del 77 se convirtió prácticamente en emblema de la transición política. El silencio de los damnificados del franquismo y su generosidad, cifrada en no pedir cuentas ni desquite, desde luego allanó el camino para la política, para esa política de consenso y esa construcción de la democracia. Amnistía sí hubo, pero no amnesia. Amnistía y amnesia en absoluto son términos sinónimos. No se puede decretar efectivamente el olvido legal ni jurídico. Es más, la memoria de lo acontecido durante la guerra y el franquismo estuvo siempre muy presente en el proceso de transición y lo condicionó efectivamente, como he dicho, y en el sentido que he dicho, en buena medida. Pero ni la sociedad era amnésica, ni la memoria de los derrotados de la guerra y los represaliados del franquismo fue durante la transición oprimida o silenciada. Más bien el deseo de la sociedad de construir un régimen democrático y en paz, sin repetir errores del pasado, aconsejó la prudencia de que no era el momento de recordar o promover el debate sobre este asunto. Tenéis que tener en cuenta que los que podían proponer este debate en modo alguno eran dominantes. El equilibrio de fuerza, el equilibrio de debilidades entre los herederos de la dictadura y la oposición era más que patente. Tenéis que también tener en cuenta el momento concreto con esas fuerzas de orden público y con ese ejército absolutamente comprometidos ideológicamente con la dictadura. Y tenéis que tener en cuenta que efectivamente la dictadura no fue derrotada, como pasó en otros países o pasó después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, con el fascismo. En la transición española, decía Carlos Castilla del Pino, no hubo amnesia. Calificarlo así sería usar impropiamente el término. La amnesia nunca es voluntaria, el olvido obedece a leyes psicofisiológicas que escapan al control de la conciencia. La denominada amnesia de la transición fue el acuerdo de guardar silencio una vez recuperada la voz y la palabra para comenzar a vivir de cara a una nueva vida por hacer. Evitado lo que hubiera sido un pugilato interminable, consciente de que no se olvidó, es hora de hablar de ese pasado que nos prohibimos de reivindicar y escribir y hablar de los recordados. Lo decía Carlos Castilla del Pino hace pocos años. Por tanto, no solo existe una razón psicofisiológica, como decía, la involuntariedad del olvido, sino que es la memoria viva y vívida de los desastres pasados la que presidió el proceso de transición política e insufló esa alta dosis de prudencia a todos sus actores. Es ahora el momento, o bueno, pudo ser antes, desde luego el momento para recobrar ese pasado que fue aparcado en aras de esa nueva construcción política. Con todo, la transición hace tiempo que concluyó y efectivamente la tarea que nos ocupa, que nos ha venido ocupando estos años, quizás se haya postergado innecesariamente, máxime cuando, como he aludido antes, los gobiernos de centro-izquierda, con una democracia ya consolidada, los gobiernos de centro-izquierda del Partido Socialista, durante los años 80 y principios de los 90 no hicieron nada. Los movimientos de recuperación de la memoria han aparecido allí siempre donde ha existido un pasado traumático que hubo de silenciarse en aras de impulsar un presente y un futuro de reconstrucción democrática para que ese pasado podía suponer una amenaza. Así fue en la Alemania de la Segunda Posguerra Mundial, con la responsabilidad de la ciudadanía
con el régimen nazi, Siempre recomiendo esta película en clase, 1, 2, 3 de Billy Wilder, que es muy expresiva sobre, y tiene en clave de comedia gags que efectivamente ponen muy de manifiesto que gran parte del pueblo alemán, gran parte de la ciudadanía fue consciente de lo que estaba pasando, absolutamente consciente, y colaboró con el régimen nazi. O la Francia, cuya otra cara, la cara amable es la resistencia, pero también está la Francia de Vichy, o el papel de Francia en Argelia, o en Italia, o el dilatado periodo fascista, o los hechos tan ominosos como la invasión de Abisinia. En las 2 últimas décadas han brotado estos movimientos junto con distintas comisiones de la verdad en los países en los que en la actualidad hay una democracia joven, sobre todo en Latinoamérica, y en el pasado también reciente existieron una dictadura y un proyecto represivo determinado contra una masa concreta de la población. En la sociedad civil española se conformó una notable iniciativa social que ha venido reivindicando a las víctimas del franquismo. No ha sido este un proyecto desde el poder hacia la sociedad, sino al contrario, desde la ciudadanía a la administración. La administración se ha visto concernida por estos movimientos a tener que intervenir. O sea, en absoluto, como presentan interesadamente, ¿no?, discursos revisionistas, ha sido este último gobierno de arriba abajo, al contrario. El movimiento ha sido de abajo arriba. La irrupción a mediados de la década de los 90 del movimiento a favor de la recuperación de la memoria histórica y su pujanza posterior ha manifestado 3 hechos, desde mi punto de vista, de radical interés. Primero, que los grupos surgidos de la sociedad civil arrebataron al Estado el papel de maestro de ceremonias de la conmemoración. Eso es importante. Normalmente quien fija la memoria es el Estado. Lugares de memoria, mitos de la nación suele ser el Estado, pero en este caso, como decía, en esos movimientos de abajo arriba han sido la sociedad civil quien ha arrebatado este papel al Estado. En segundo lugar, la simple presencia del movimiento nos constata que está presente en la memoria. Y no está presente en la memoria en las víctimas, sino en aquellos, familiares o no, que se han identificado con las víctimas. Y tercero, estos últimos, sus promotores, integrantes, pertenecientes, en su inmensa mayoría, no había conocido la guerra, tampoco la dictadura, es decir, estamos ante una generación de los nietos de las víctimas fundamentalmente, una generación que estaba al margen de los difíciles equilibrios de la transición y una generación que ha apostado por esta memoria, por este tipo de memoria. La memoria, como la historia, aunque parezca en principio paradójica, hay que vincularla al presente. Recordamos desde el presente, historiamos desde el presente. Es interesante que han sido los nietos los que han levantado este tipo de memoria, han sostenido este tipo de memoria. Comenzaron los nietos efectivamente a buscar un pasado que podía estar en los libros de alguna manera, pero desde luego no estaba en la casa, no estaba en los periódicos, no estaba en la calle. La identificación claramente con la memoria republicana de los vencidos, de los abuelos. La memoria de los padres, en cambio, chirriaba un poco con este tipo de memoria. Esa memoria de seguir viviendo, de no mirar atrás, esa memoria que tenía también un fuerte componente de olvido para procurar la subsistencia durante la dictadura. Una memoria, la de los nietos, efectivamente, que ha reivindicado la reparación y la valorización de las experiencias de preguerra, guerra y posguerra de las víctimas, así como el señalamiento de sus victimarios. A veces hablamos poco de los represores. Hablamos mucho de las víctimas, quienes fueron las víctimas, pero no hablamos de los victimarios. Y es importante también. Tal discurso y el que se lo opone frontalmente, el revisionista, evidencian que la reconciliación entre los españoles ha sido, más que otra cosa, un mito fundamental y necesario en su momento, pero que se ha sentado sobre bases menos sólidas de las que cupiera imaginar hace tan solo unos años.
Los grupos pro recuperación de la memoria han iniciado un cuestionamiento de la imagen de la transición modélica y bienvenido sea para abrir todo tipo de debate. No hay ningún problema en ese sentido. Desde el punto de vista historiográfico, para ir concluyendo ya, el cuestionamiento, como digo, ha reabierto ese debate y para marcar ese debate, bueno, hay trabajo extraordinario de Francisco Erice, que yo recomiendo su lectura. También hay uno próximo a salir, según me decía ayer mi compañero Manuel Bueno, de Domènech, y también, como no, los de Paloma Aguilar o Josefina Cuesta. Para enmarcar el debate, yo lo recomendaría. Efectivamente, los trabajos de Paloma Aguilar pueden tildarse de funcionalistas, pero también hay que tener en cuenta de que debemos historiar sin anacronismo, y hay que tener en cuenta, para historiar la transición, vuelvo a insistir, la naturaleza netamente franquista de quienes tenían las armas, las fuerzas del orden público y del ejército. Hay que tener en cuenta la pedagogía, la memoria que había, la pedagogía de memoria que había hecho la dictadura y a la que me he referido al principio de mi intervención, y hay que tener en cuenta el difícil equilibrio y, bueno, he citado el referéndum sobre la ley de la reforma política de 1976, que promovía a su vez de un gobierno no democrático y que obtuvo un éxito extraordinario. Hay que también evaluar las fuerzas que tenía realmente la oposición. Volviendo a un plano social y político, como quiera que el movimiento de la recuperación de la memoria histórica ha alcanzado una presencia y un apoyo notable, las administraciones efectivamente del Estado hasta el momento se han visto de alguna medida concernidas a atender sus solicitudes, aunque efectivamente la ley que finalmente se ha elaborado ha concitado todo tipo de críticas en los movimientos. El futuro es más que incierto. Lo hablábamos antes de entrar. La administración andaluza ha recortado las subvenciones, la última convocatoria, y lo que sabemos del Ministerio de Presidencia es que ha postergado la resolución hasta noviembre, ¿no? Al menos 2 meses. Hasta diciembre. No, Ayer se publicó. Ya se publicó. Ah, ya se publicó. Pues yo tenía la noticia. Hasta el 8 de diciembre, en principio, iban a ser solo 2 meses. Iba a Se octubre el 8 de retrasarlo. diciembre, pero ayer ya había datos y estaba la gente hablando del tema. Ah, Esta es tu noticia, este es el acuerdo de retraso que ves que es de la semana pasada. que es de la semana pasada. Y sin embargo ayer. Y sin embargo ayer, pues mira, no estaba yo atento ayer a la prensa. En cualquier caso, el futuro es incierto, pero bueno, ahí queda sobre la mesa esta cuestión. ¿Qué pasará en los próximos meses? Pues dependerá también un poco del movimiento. Yo simplemente volver a lo que os decía antes, es un movimiento que efectivamente debe estar muy pendiente del presente, de lo que ocurre en el presente. Debe conectar efectivamente con lo que ocurre en el presente. Lo que importa es el presente, no es el pasado, en este momento. El pasado para el presente, no al contrario, el presente en función del pasado. ¿De acuerdo?